¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, oh su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en el rescate, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que libre soy todos. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido todos. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que una más. Yo soy quien dices que soy. No. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Si lo soy, si lo soy. Muy buenos días, hermanos, a todos ustedes que nos ven allá desde su casa. Y quiero compartirle en esta mañana un pedacito de las escrituras de Jeremías donde dice: me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Y así es el poder del Señor, que te puede rescatar del cautiverio, que te puede salvar. Y esa es una de las primicias del mensaje del día de hoy, basado en las escrituras de Daniel, del poder del Señor que puede salvar.
Mi nombre es José Coto y le damos la bienvenida oficialmente de parte de la iglesia White River Christian Church, y como de costumbre en nuestro servicio vamos a tener nuestra Santa Cena y Comunión, así que los invito en este momento a que vayan y busquen aquello que van a utilizar como los elementos para ese momento especial. Pueden utilizar cualquier comestible en representación del cuerpo de Cristo, y también pueden buscar cualquier bebida que también podría ser el ejemplo de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Ahora los invito a que alabemos al Señor con el grupo de alabanzas de la iglesia. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vivadas y amor, traes luz a tinieblas, fuerzas las restauras, todo corazón roto
Dios del cielo y tierra, desde el principio nos amó. Formados a su imagen, reflejamos su esplendor. Y su corazón lleno de bondad comprobó la cruz, de mi lado está. Somos los hijos y las hijas de Dios, y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual, y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Su amor ha derramado, somos los hijos del Rey. Y en su misericordia llama al débil y al infiel. Su corazón lleno de bondad aprobó la cruz, de mi lado está. Somos los hijos y las hijas de Dios, y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual, y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Cuando las mentiras vienen hacia mí, recuérdame que pertenezco a ti. Y en medio de
conoce y nos ama igual. Y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Queremos agradecer al grupo de alabanzas por esas hermosas canciones dedicadas al Señor en esta mañana. Gracias Andreina, gracias Paulina, Jesús, Melvin por dar su corazón y conectarnos en esta mañana con el Señor de manera especial. Ahora nos movemos al momento de Santa Cena y Comunión y lo vamos a hacer utilizando estos elementos simples. Uno que representa el cuerpo de Cristo quebrantado en la cruz y el otro que representa la sangre de Cristo derramada en la cruz por el perdón de nuestros pecados, recordando ese momento especial donde Jesús fue a la cruz y murió por nuestra salvación, por nuestros pecados, donde Jesús cargó con nuestras culpas, donde Jesús fue quebrantado por nosotros, cargó con esa carga tan pesada. Recordamos la parábola en Jeremías 18, la parábola del alfarero, donde el Señor le habla a través de Jeremías, y Jeremías fue y visitó el alfarero y allá miró lo que él estaba haciendo, y el alfarero estaba construyendo en barro una vasija y empezó a construirlo y se le derrumbó en sus manos y se le rompió en sus manos. Así que el alfarero cogió otra vez el barro y formó una vasija hasta que la vio bueno. Y ahí el Señor dijo: ¿no podré yo hacer lo que hizo el alfarero con ustedes y con el barro, de reconstruirlos ustedes? Y ese es el mensaje del Señor, que el Señor tiene el poder de cambiar nuestras vidas. El Señor tiene el poder de ver el distanciamiento que ustedes tienen con Él y de ver cuáles son sus agobios, sus tristezas. Pero el Señor es capaz de reconstruirnos, Él tiene ese poder. Y eso fue lo que Él hizo en la cruz, para dejarnos saber que Él cargó con todas nuestras tristezas en la cruz. Y ese es el mensaje que el Señor nos quiso dar allá. Ahora, hermanos, nos movemos a tomar esos elementos. Ahora los invito a que tomen lo que ejemplifica el cuerpo de Cristo. Ahora tomamos lo que representa la sangre de Cristo. Me acompañan en oración. Gracias, Padre, por ser nuestro alfarero, Señor. Gracias por cargar con nosotros, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios que nos sostiene, Señor, en nuestros momentos difíciles. Tú eres capaz de amoldearnos a ti, Señor. Tú eres capaz de reconstruir nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tus sacrificios, por dejarnos saber en ese momento que tú eres capaz de todo, Señor, por nosotros. Te amamos, te adoramos siempre por esa bendición, Señor, que viene de ti, Señor. En el nombre tuyo, Señor, de tu Hijo y del Espíritu Santo, que nos has dado el regalo en cada uno de nosotros. Amén y amén. Ahora nos movemos a otro momento de alabanza al Señor, y es el momento de las ofrendas. En este momento los invito a que sean generosos y compartan con el Señor las bendiciones que vinieron del Señor, que llegaron a ti porque vinieron del Señor y porque el Señor te utiliza a ti y te escogió a ti para que tú seas su administrador. Así que los invito a que sean generosos en esta mañana y hagan su contribución y que sean obedientes al Señor con Él. Y esto lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Una de ellas es a través de nuestra página web www.wrcc.org, y allá pueden accesar la página, entrar a la pestaña que se titula Giving y allí pueden entonces hacer su contribución. De igual forma, pueden bajar una aplicación a sus móviles. Esta aplicación se titula White River Christian Church. Y entonces una vez bajan esa aplicación, pueden visitar también la pestaña que se titula Giving y allí pueden hacer su contribución. Ahora, hermanos, los dejo con el mensaje de esta mañana, que yo sé que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo.
Hola, estamos en la semana 3 de la serie de Daniel y estoy emocionado de estar aquí nuevamente con ustedes. La semana pasada tuvimos un amigo mío, invitado especial, Saúl Pernilla. Te doy gracias, Saúl, por traernos el mensaje la semana pasada sobre Daniel 2. Yo creo que hizo un excelente trabajo y la familia de White River te aceptó muy bien, así que espero poder estar teniendo a Saúl como invitado en el futuro. Quiero que hoy estemos listos para entrar en la tercera semana de Daniel y hemos coincidido semana a semana, libro a libro, o mejor dicho, capítulo a capítulo. Hoy estamos en la semana 3 y vamos justamente a ir al capítulo 3 del libro de Daniel. Y quiero introducir este mensaje de hoy con algunas preguntas que te voy a hacer a ti personalmente que yo mismo me he hecho en el pasado. Te voy a preguntar, ¿has sido tú salvado de algún peligro de muerte alguna vez en tu vida? ¿Cuántas veces has enfrentado ese peligro de muerte? Y cuando has experimentado la salvación, ¿a quién le atribuyes esa salvación? Puede ser que hayas considerado el término suerte para referirte a la manera como fuiste salvado en una situación de peligro. O quizás le diste el mérito a Dios y el crédito a Dios en esa situación de peligro. Yo mismo recuerdo en mi vida algunas situaciones en las que he estado en peligro y he sido salvado. Hay algunas que no recuerdo. Estaba bastante pequeño cuando pasé por algunos peligros y supe de esto claramente fue porque mi madre fue la que me contó de estos sucesos. En algunas ocasiones yo puse mi vida en peligro sin saberlo. Era obviamente un infante. Pero te quiero contar 3 de ellas para que nos sirva de introducción al tema de hoy. En una ocasión mi madre me cuenta que de pequeño yo andaba jugando con un anillo y me lo metí en la boca y me lo tragué, o eso parecía que estaba pasando, y me estaba ahogando. Ella rápidamente acudió a mi rescate y como médico, ella está entrenada y rápidamente pudo sacarme el anillo de la garganta, pero me estaba ahogando. Algo así describe ella como que me puso boca abajo y metió su mano, su dedo en mi garganta y enganchó el anillo y lo pudo sacar. Por lo menos así recuerdo como ella me lo contó. Yo no tengo memoria de este evento. Hay otro evento en el que ella me cuenta en la casa de mi abuela. En algún momento estábamos en el cuarto y había un escaparate y el vidrio grande de ese escaparate, no sé cómo, me iba a caer encima. Ella se dio cuenta de esto y estaba ahí conmigo en ese momento y metió la mano y el vidrio se partió en su mano, pero ella pudo evitar de que yo sufriera daño. Y le quedó una cicatriz como consecuencia de esto, que la conserva como recuerdo de ese evento. Hubo otra ocasión en que yo estaba escalando unas ventanas de vidrio, este tipo de ventanas que se abren y son vidrios, y cuando los abres parece una escalera. Yo tenía apenas edad para caminar y había comenzado a escalar esos vidrios como si fuera una escalera. De alguna manera mi mamá se percató de eso y corrió rápidamente a agarrarme y a sacarme de peligro. Ella nos explica el día de hoy cómo esos vidrios no se rompieron y no sufrí alguna caída o alguna cortada que pudo haber sido seria. En cualquiera de estas ocasiones pude haber resultado seriamente lastimado o inclusive pude haber perdido la vida. Pero de no haber sido por mi mamá que estaba ahí, probablemente el desenlace hubiese sido muy diferente. Y el hecho de que ella estaba ahí hizo toda la diferencia. Aquí hay un evento más adelante en mi vida que te quiero contar. Y se refiere al año séptimo, donde yo estaba iniciando lo que llamamos el bachillerato o la secundaria en mi país. Era el año 1984-85, el año escolar. Y en ese momento yo estaba estudiando en el turno de la tarde. Llegábamos al mediodía y salíamos a la tarde. Así que como yo acostumbraba, tomaba mi autobús para ir al colegio. Llegaba y pasaba por la puerta principal del colegio y luego iba hacia los salones de clase.
Muy probablemente ese día venía de ver las noticias y quizás había alguna canción en mi cabeza y la estaba cantando en mi cabeza o algo por el estilo. Venía distraído, pero a medida que entro yo en el colegio y me voy acercando a esa puerta que va hacia los salones, me doy cuenta que hay un muchacho ahí y este personaje estaba ahí con una actitud desafiante y tuvimos un intercambio de miradas y de palabras. Ese intercambio de miradas y de palabras parece que no le gustó mucho y este era un muchacho que pertenecía a una pandilla. Lo cierto es que cuando esto sucedía, estos muchachos esperaban a la persona que fuera al final del día en la salida para darle golpes. En el momento yo no lo sabía, pero al finalizar el día suena la campana, yo salgo del salón de clase y me dirijo hacia la salida, salgo del colegio y en ese momento iba yo con un grupo del salón. Creo que eran en ese momento algunas muchachas del salón de clase. Y justo ahí me doy cuenta que estaba él, el mismo muchacho del mediodía, que estaba buscándome problemas y no estaba él solo, sino estaba con su pandilla. Y ahí fue cuando pude atar cabos y darme cuenta de que estaba en problemas. En ese momento dije lo que dice ese dicho famoso donde dices, aquí más vale que digas, aquí corrió que aquí murió. Y yo no sabía qué hacer en ese momento, si salir corriendo o enfrentarme a este peligro que estaba delante de mí. Pero en un momento de valentía, yo me acerqué al muchacho y le dije que no le tenía miedo a él ni a ninguno de la pandilla. Justo en ese momento están saliendo el resto de compañeros de clase, de mi salón de clase. Y uno de ellos se percata de lo que estaba pasando. Hizo una maniobra, que era una maniobra que nosotros hacíamos en el receso, que lo hacíamos a manera de jugar, que era que alguien se ponía agachado detrás de las piernas de las personas y alguien empujaba a la persona y esta persona caía. Efectivamente, cuando yo me doy cuenta que él está haciendo eso, él me está dando la oportunidad para que yo empuje a este muchacho y tuve suficiente valentía para hacerlo. Y cuando empujo a este muchacho cae al piso. En ese momento ya me di cuenta que no había vuelta atrás, la pelea había comenzado. En lo que el muchacho cae al piso, la pandilla, el resto de los que están con él, se vienen hacia nosotros y este muchacho se para y se lanza sobre mí y me da el primer golpe. En ese momento yo siento que está saliendo sangre de mi boca y me recordé de la escena esa de Bruce Lee donde se limpia la sangre y se transforma. Y así más o menos fue como me sentí yo en ese momento. Así que me voy yo encima de él y comienza la pelea. No me acordaba yo que habían dos muchachos del salón que practicaban artes marciales. Y la pelea estaba un poco dispareja porque este muchacho tenía una pandilla de 12 o más y nosotros no éramos ni siquiera 12, éramos menos. Pero comenzó la pelea y esa pelea debió durar unos 5 minutos aproximadamente, pero para mí fue como una hora. Lo que sí te digo es que en contra de todas las probabilidades, nosotros pudimos ganar esa pelea. Y nos ganamos el respeto de todo el salón y admiración, porque fuimos los que logramos que esta pandilla parara de meterse con los demás y de buscar pleitos y de venir a golpear a los demás a la hora de salida. Esto fue un momento que tú puedes catalogar como tranquilamente en una aparición, una imagen de alguna película, en alguna escena de una película. Y muy probablemente pudo haber sido. Y me hubiese encantado decirte que eso fue verdad o así ocurrieron los hechos. Pero lo que te presenté ahorita fue una fantasía. La realidad fue la siguiente. Todos los eventos hasta el momento de la pelea son correctos. Pero en el momento que él se acerca a mí, una de mis amigas se dio cuenta de que este muchacho venía a buscarme problemas y que andaba acompañado de una pandilla. Esa muchacha me agarró por el brazo y me metió en el carro de su papá. Papá la había buscado en ese preciso momento y la estaba esperando a mí. Y cuando me jaló, entré al carro y me salvó de un desenlace donde iba a quedar mal parado. Las probabilidades estaban en mi contra, obviamente. Era yo solo contra una pandilla de 12. Pero esta muchacha, que al día de hoy recuerdo, y recuerdo perfectamente esos eventos, fue utilizada para salvarme en ese momento
de un problema, que me hubiesen herido, que me hubiesen lastimado. Y recuerdo cuando entré a ese carro y el carro arrancó y vi a esta pandilla viéndome, no explicándose lo que había pasado, que me había salvado de una golpiza segura. Te digo, cómo extraño los años 80, las aventuras y los momentos de emoción que viví durante esa década. Ahora, la historia que vamos a ver hoy es una historia acerca de los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos tres amigos son presentados en Daniel 3 en una historia que entra en una categoría particular. Es una historia autocontenida dentro del libro de Daniel. Esta historia de Daniel, o la historia que leemos en el libro de Daniel, en el capítulo 3, tranquilamente puede entrar en la categoría de lo milagroso o sobrenatural. Pero yo estoy seguro que hay historias en tu vida y en la mía en donde, sin necesidad de un evento sobrenatural o milagroso, hemos sido salvados, hemos sido protegidos de una situación de peligro. Y la única explicación que le podemos dar a eso es que Dios estuvo detrás de esa salvación. Probablemente tú pasaste por una situación similar a la mía, no lo sé, cuando era más joven o incluso de adulto. Posiblemente fuiste librado de un desenlace terrible. O puede ser que fuiste salvado, o puede ser que sí fuiste librado de alguna situación trágica más recientemente. Probablemente hayas escuchado alguna historia en donde una persona que se suponía que se iba a montar en un avión, en un tren, en un barco, en un autobús, en un carro, no se montó, solo para enterarse después de que hubo una tragedia mortal. Y el hecho de que no se montó le salvó su vida. O hay otra parte de esta historia en donde la persona efectivamente hace el viaje, se monta en el avión y el avión sufre una tragedia y es la única persona que sobrevive en esa tragedia. Yo soy fanático de las investigaciones de los accidentes aéreos. Me he visto todas las series de Air Disasters y de Mayday. No sé si tú sabías, pero yo de chiquito quería ser piloto. Y hay una fascinación que yo consigo en los aviones, en los aeropuertos, en la aeronáutica. De hecho, una de las cosas que me gustaba hacer cuando era pequeño era ir con mi papá al aeropuerto para ver los aviones despegar y aterrizar. Me encantaba el olor que hay ahí en un aeropuerto, el olor del combustible de los aviones. Y como fanático de estas series, hubo un capítulo en específico donde recuerdo que exactamente esto que te estoy diciendo sucedió. Y fue en el año 1987 cuando el vuelo 255 de Northwest Airlines sufre un accidente fatal apenas despega. Esto fue en las afueras del aeropuerto metropolitano de Detroit. Y en ese avión, en aquel momento, había una niña de 4 años llamada Cecilia Sichan. Y esa fue la única sobreviviente de esa tragedia aérea. Ella cuenta su historia en un documental que la puedes ver en YouTube. Pero ahí te presento una imagen de ella cuando tenía 4 años y una imagen de ella el día de hoy. Puede ser que algo te impidió que llegaras a tu destino a la hora que suponías que tú tenías que llegar. Tuviste un retraso, perdiste el transporte, estabas enfermo y no te pudiste parar, qué sé yo. Pero el hecho de que eso pasó te salvó la vida. Recuerdo muy bien la historia de un amigo mío en la universidad que estaba trabajando en aquel entonces en Nueva York. Y este amigo estaba yendo a su trabajo, pero tuvo un retraso. Y se trata del atentado terrorista en el 9/11, donde las Torres Gemelas en Nueva York fueron destruidas por ataques terroristas. Él tuvo retraso y no llegó a tiempo a su oficina. Por lo tanto, no estuvo ahí cuando sucedieron los ataques terroristas. Sea lo que sea de lo que te haya librado Dios, yo pido a Dios
que Él te utilice a ti y a tu vida para que le traigas honra y gloria a Él. Vamos a comenzar este servicio con una oración. Señor, el día de hoy venimos delante de ti para bendecirte, para decirte que te seguimos reconociendo como nuestro Señor y Salvador. Reconocemos tu soberanía, tu poder, tu amor hacia la creación y hacia tus hijos. Y reconocemos, Padre, que tú eres todopoderoso y tú tienes poder que salva, Señor. Te pido que tu Espíritu se mueva en medio de este tiempo de mensaje, que me utilices como tu instrumento para llevar tu palabra a todos aquellos que van a escuchar hoy el mensaje que hay en Daniel 3. Padre, mediante el Espíritu, ayúdanos a interpretar correctamente el contenido y a saber aplicarlo a nuestro tiempo hoy. Te pido esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Estamos en Daniel 3 y quiero recapitular rápidamente lo que sucede en los dos capítulos anteriores. Capítulo 1 presentamos el tema principal del libro. El tema principal del libro es que Dios está en control. Y el capítulo 1 trae este tema a relucir de una manera fantástica. Dios está en control. Dios está en control en la vida de Daniel. ¿Se recuerdan cuando el rey le trajo comida a Daniel y a sus amigos? Y Daniel se ganó el favor del jefe de los guardias. Y no fue porque Daniel era simpático. Sabemos que Dios estaba detrás de las cortinas. Y este favor hizo que eventualmente Daniel no tuviera que comer estos alimentos. Daniel, de esa manera, fue librado de pecar y de incumplir la ley judía y de deshonrar a su Dios. En el capítulo 2, Dios se manifiesta dando a conocer su sabiduría. Recordemos que fue el mensaje que trajo Saúl, el pastor Saúl, que lo desarrolló muy bien. Y vemos claramente que la sabiduría de Dios se manifiesta en este caso cuando Dios le revela a Daniel el sueño que tuvo Nabucodonosor y que era un sueño que ninguno de los magos de la corte podía descifrar. Decían que era imposible. Eso era imposible para ellos y para sus dioses. Sin embargo, Daniel se entera de lo que el rey estaba necesitando y en oración le pide a Dios que lo ayude y que le revele este sueño. Y Daniel termina no solo interpretándole el sueño, pero además revelándole el sueño, que no había otra manera de que él lo supiera sino a través de la revelación de Dios. Ahora en el capítulo 3 vamos a entrar en un tema también sumamente importante y que habla de Dios y de su naturaleza, y es el gran poder de Dios. La historia de hoy vuelve a apoyar el tema general del libro de Daniel, y es que a pesar de las apariencias actuales en las que tú y yo estamos viviendo, de lo que parece ser que está sucediendo alrededor de nosotros, Dios tiene el absoluto y completo control de todo. Recordemos el título de nuestra serie, que es Realidad no elegida. ¿Qué hacemos cuando nos conseguimos en una realidad no elegida? Vayan preparando sus Biblias, busquen el libro de Daniel, que aparece en el Antiguo Testamento, y vamos a entrar directamente en Daniel 3. La historia que aparece en Daniel 3 es una historia fascinante, es una historia que muchos de nosotros probablemente escuchamos cuando éramos niños y la recordemos, y es la historia de los amigos de Daniel, y lo que pasa ahí es una historia fascinante que si leíste de pequeño muy probablemente te acuerdes. Si tu lectura de la Biblia o tu conocimiento de esta historia vino más recientemente, mi propósito es que de cualquier manera el entendimiento que vamos a tener hoy de capítulo 3 de Daniel sea un entendimiento más completo y más profundo y que lo puedas utilizar para tu vida de una manera práctica. El libro de Daniel, en su capítulo 3, tiene la siguiente estructura. Este capítulo está dividido en 5 segmentos claramente identificables. El primer segmento va de los versículos 1 al 7 y habla de la imagen de oro de Nabucodonosor. En los versículos 8 a 12 vemos la acusación contra los 3 amigos de Daniel.
En los versículos 13 a 18, vemos la confrontación con Nabucodonosor. En los versículos 19 a 27, vamos a leer acerca de la liberación milagrosa. Y por último, en los versículos 28 a 30, vemos cuando Nabucodonosor adora a Dios. Así que sin más, acompáñenme que vamos a leer capítulo 3 del libro de Daniel. El subtítulo dice: El horno en llamas. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 26 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompeta, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos estos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. ¡Que viva su majestad por siempre!, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales se inclinen ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore será arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quien su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes. No adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios que servimos puede liberarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces a que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno, con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran los 3 hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo un cuarto hombre, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego,
siervos de Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por lo tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de esto, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Así vemos la historia en el capítulo 3 de Daniel. Algo que espero que hayas notado es que el nombre de Daniel no aparece mencionado en ninguna parte de este capítulo 3. Más bien, el foco es en los amigos de Daniel: Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos 3 son los actores principales de este capítulo número 3, donde el objetivo es apuntar a Dios y a su poder. Al comenzar el capítulo, vemos que lo primero que hace el rey Nabucodonosor es erigir una estatua de metal, y este metal era oro. Era una estatua muy grande, de hecho están las medidas aquí, dice 27 metros de alto por 2,5 metros de ancho. Nabucodonosor en aquel entonces era el hombre más poderoso en la faz de la tierra. Y en su poder, él decide erigir una estatua para que todo el mundo, de toda lengua y de toda nación, se inclinara ante esa figura, esa estatua de oro, y la adoraran. Esta estatua, en cuanto a su medida, tranquilamente es comparable, por ejemplo, a una imagen que existe hoy, o una estatua que existe hoy en Brasil, que se llama el Cristo Redentor. No sé si has tenido la oportunidad de ir a el encuentro del arca en Kentucky, y hay un arca que es una réplica a escala real del arca bíblica. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí en más de una ocasión como iglesia, y esa figura de la cual estamos hablando aquí en Daniel 3 es aproximadamente 2 veces el alto del arca bíblica. Y el objetivo de mandar a crear esta estatua por parte del rey tenía una intención religiosa, pero también tenía una intención política. En su poder, él quería saber quién estaba con él y quién no. Y esta era una manera de hacerlo. Quien se inclinara ante la estatua iba a mostrar fidelidad al rey, y quien no lo hiciera era alguien que no estaba siendo fiel al rey. Los babilonios estaban acostumbrados a adorar dioses. Era una cultura politeísta. E incluir la adoración de esta estatua no era problema para ellos, porque ellos tranquilamente podían incluir a otro dios dentro de su sistema religioso politeísta. Pero hay algo que quiero que tomes en cuenta de esta primera sección del libro del capítulo 3 de Daniel, donde se presenta la imagen de oro de Nabucodonosor. Hay un momento en donde mandan a tocar instrumentos, se escucha una música, y esa es la música que indica el momento de adoración. Esto nos apunta a un aspecto teológico de la adoración. En aquel momento escucharon la música de los instrumentos y adoraron. Así que hay una relación entre música y adoración que vemos en Daniel 3. Pero en este caso estamos viendo que los
Lo estaban haciendo por obligación, porque había un decreto que el que no lo hiciera iba a recibir castigo. El que no lo hiciera, de hecho, iba a ir a ese horno de fuego. Y además, estamos hablando de que se estaba obligando al imperio babilónico a adorar a un dios falso, a una imagen de oro. Esto es considerado idolatría. Lo vemos en el Antiguo Testamento y lo conocemos hoy en día. Esto es una franca instancia de idolatría que estamos leyendo en Daniel 3. En el caso de la música y la adoración, quiero que consideres en este punto la parte teológica de la adoración y de la música. Más bien, cuando escuches música hoy, recuerda que es una invitación para adorar a Dios. Pero lo bueno es que es una decisión que nosotros hacemos de manera libre. Es una expresión libre que tenemos nosotros como cristianos de adorar a Dios. Y en el momento que estamos escuchando esa música que escuchamos hace un rato de parte de nuestro grupo de alabanza, es un momento para conectarnos con Dios, es un momento para adorarlo, es un momento profundamente teológico, donde tenemos conexión con Dios mediante la música. Ahora, este capítulo 3 introduce, apenas comenzamos, el aspecto de idolatría. Y quiero recordarte que la idolatría es algo que Dios condena y detesta. De hecho, en Éxodo 20, donde tenemos los 10 mandamientos, y es un libro y un capítulo famoso por eso, arranca ese capítulo específicamente con esto. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Dios detesta la idolatría y estamos viendo una instancia clara de idolatría aquí. Ahora pasamos a la fase donde acusan a los 3 amigos de Daniel. Recordemos que estos 3 amigos estaban en la corte real y compartían cargos de gobierno con otros babilonios. Estos babilonios estaban envidiosos y celosos de estos extranjeros que habían obtenido cargos de alta importancia y alta jerarquía como ellos. Cuando ellos se percataron de que los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, no estaban inclinándose y adorando la estatua de oro, ellos decidieron delatarlos y contarle al rey lo que estaba pasando con estos judíos, motivado a la envidia que tenían de ellos. Enseguida viene el momento de confrontación con Nabucodonosor. Y aquí quizá tenemos el corazón teológico de este capítulo número 3. Y es el siguiente. En el capítulo número 3 vemos en el versículo 15 y en el versículo 29 unas ideas que son contrarias, pero vienen las dos del rey Nabucodonosor. En el versículo 15 él dice claramente: y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Es decir, que estaba haciendo una declaración de su poder supremo y que no había ningún Dios que los salvara. Ningún otro Dios tenía tanto poder como él tenía para venir a salvarlos. Pero más adelante, hacia el final del capítulo, un versículo antes de terminar el capítulo, vemos esta expresión de Nabucodonosor, donde reconoce al Dios de Daniel y de los amigos de Daniel, y donde hace esta proclamación: no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Así que teológicamente estamos hablando de Nabucodonosor clamando tener todo el poder absoluto de lo que era el mundo conocido en aquel entonces, y luego él reconociendo que él no era el que tenía el poder absoluto. Más bien reconoce el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego como el Dios de absoluto poder. En esta afirmación vemos un cambio en la mente de Nabucodonosor. Y cuando hacemos la transición del capítulo 2 al capítulo 3, también vemos un tema que se repite. En el capítulo 2 vemos cuando los astrólogos
declaran que no tienen la sabiduría para revelar el sueño del rey, pero el Dios de Daniel sí. Y aquí, en capítulo 3, Nabucodonosor dice que no hay nadie tan poderoso como él. Y luego se da cuenta de que el Dios de Daniel efectivamente es más poderoso, que no hay ningún otro Dios que pueda salvar como el Dios de Daniel. Esta respuesta que dan los tres amigos en el momento en que Nabucodonosor los está confrontando, al principio parece un poco arrogante, pero luego cuando vemos el desarrollo de su respuesta, nos damos cuenta que lo que estamos viendo es que fueron valientes en un momento donde la atención estaba puesta en ellos y donde eran confrontados por el poder más grande del mundo conocido en aquel entonces. Recordemos lo que dice: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Y esta proclamación es una proclamación que nos invita al día de hoy a tomar la misma iniciativa que tuvieron ellos en un momento de confrontación, a ser valientes y hacer declaraciones valientes acerca del Dios cuando estamos siendo presionados y estamos siendo perseguidos. Sabemos que los tres amigos sobreviven, pero muchos judíos habían tenido una suerte muy diferente a ellos en este imperio babilónico. Y nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Aquellos que no sobrevivieron fue porque Dios no pudo salvarlos en esos momentos o fue porque estos otros amigos de Daniel no tenían la fe suficiente? Yo te digo que no, ninguna de estas dos. Más bien fue Dios que en su sabiduría decidió no salvarlos. Y estos amigos de Daniel, no importando cuál fuera el resultado, si fueran salvados por Dios o no, decidieron no ceder ante los poderes malvados del mundo en ese momento cuando el rey los confrontaba. Hicieron algo que le agradó a Dios y que fue que se mantuvieron fieles a Dios. Este tema, por supuesto, nos trae preguntas que tienen implicaciones para nosotros el día de hoy. Cuando pensamos en sufrimiento y persecución, nos podemos hacer preguntas como: ¿qué pasa cuando Dios no nos libra? ¿O dónde está Dios cuando no responde nuestras oraciones para que alguien se salve o se cure de alguna enfermedad, por ejemplo? Y nos preguntamos, ¿cómo opera la fe en este caso? Y este capítulo nos habla o nos responde esas preguntas. Los amigos de Daniel nos dan una idea de cómo mantener nuestra fe en momentos de duda. Independientemente de lo que Dios decida hacer, los amigos de Daniel nos dieron un ejemplo de que Dios nos puede librar. Reconocer que Dios lo puede hacer porque Él es todopoderoso. Pero aún si Él decide no hacerlo, por su soberanía y su sabiduría infinita, aún si Él decide no salvarnos, igual nuestra fe no se va a quebrantar. Igual vamos a adorar a Dios. Es más, esa fe puede aumentar a raíz de esta circunstancia. Y esto es algo que nos enseña el libro de Daniel en el capítulo 3 a través de sus amigos judíos. La parte 4 viene con la liberación milagrosa. Y esta parte es donde Nabucodonosor hace el planteamiento famoso: y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Pero vemos que en la narración de los acontecimientos en Daniel 3:25, el rey dice: pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y que el cuarto tiene la apariencia de un dios. Él está viendo a un hombre más y que tiene la apariencia de un dios. Otras traducciones, yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, pero otras traducciones leen: tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿quién es este cuarto hombre? Y sin ánimo de entrar profundo en esta discusión o en temas teológicos, una escuela de pensamiento atribuye esta cuarta persona a la figura de Cristo preencarnado.
Ahora resulta que estamos viendo que efectivamente sí hay un Dios capaz de librar a los amigos de Daniel de las manos del rey. Y este Dios hizo presencia ahí en el fuego con ellos. Así fue como Dios le demostró al rey Nabucodonosor quién era realmente el poderoso y quién tenía el control absoluto. Nabucodonosor, en su arrogancia, se había puesto en el lugar de Dios, tratando de usurpar la posición legítima de Dios como el Todopoderoso. Pero Dios le demuestra en Daniel 3 quién realmente es el Todopoderoso. En Deuteronomio 32:39 leemos: Vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Y vemos a este punto que Dios ha probado su poder una y otra vez. Dios probó su poder al librar al pueblo egipcio de la esclavitud, al pueblo judío, a su pueblo de la esclavitud mientras estuvieron en Egipto. Y los libró de una manera milagrosa. Hizo hazañas demostrando su gran poder. Y aquí Él sigue demostrando su gran poder para librar a su pueblo. Vemos que lo hizo en aquel entonces y vemos que Dios lo hace hoy todavía, una y otra vez. Y al final el desenlace de esta historia es que Nabucodonosor, el rey del imperio más poderoso del mundo en aquel entonces, reconoce al Dios de Daniel. Todo esto que estamos viendo tiene el desenlace que esperamos que tuviera. Y es que cuando el rey se da cuenta de que son librados los amigos de Daniel, no le queda otra opción que reconocer el poder del Dios de Daniel. Y lo alaba. Y alaba al Dios de Daniel. Lo alaba porque salvó a los amigos de Daniel. Y lo salvó con una muestra de su gran poder. El capítulo termina con las líneas diciendo que tanto Sadrach como Mesac y Abednego lograron posiciones todavía más prominentes en el gobierno. Ahora, ¿a dónde vamos nosotros con este capítulo 3 de Daniel? Quiero que te lleves algunas cosas hoy. Y primero es el aspecto de la idolatría. Claramente hay una invitación a que consideremos lo que está pasando ahí y las consecuencias de la idolatría para que no caigamos en idolatría. En nuestro tiempo presente, la idolatría se puede ver de varias maneras. Una idolatría puede ser una idolatría exactamente como la que vimos en el capítulo 3, erigir una imagen y adorar una imagen falsa, un Dios falso. Y eso sucede hoy en día. Hay gente que tiene imágenes, estatuas, cosas creadas de lo que existe en el cielo, en la tierra y en los mares, y adoran a esas cosas creadas. Pero también idolatría puede ser cualquier forma de distracción de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Cualquier cosa que te esté consumiendo tu atención, tu energía, tu dedicación y tu trabajo, y que esté absorbiéndote de una manera tal que te aleja de Dios y te aleja de una manera peligrosa de Dios, eso es idolatría, en una forma muy sencilla de describirlo. Así que sabemos que Dios es un Dios celoso y Dios detesta la idolatría. Si eres una de esas personas que todavía tiene imágenes y adoras a esas imágenes, está claro lo que pide Dios de nosotros en Éxodo 20, en los 10 mandamientos. No adorarás alguna imagen falsa. Y si la tienes, mi petición es que la destruyas, no se la dejes a alguien más. Deshazte de esa imagen, por favor. Y si tu vida se está tornando en una vida donde tu atención está en cualquier cosa menos en Dios, reconsidera. Reconsidera la manera como inviertes tu tiempo y regresa a Dios. Regresa a Dios al justo lugar donde Él pertenece y al justo lugar donde Él merece estar, como el primero en tu vida. Cualquier otra cosa que te distraiga de poner a Dios como primero, número uno en tu vida,
Eso es idolatría. Hay otra lección que quiero que te lleves hoy, que es cuando la atención está sobre ti, como la atención estuvo con los amigos de Daniel en ese momento histórico, tienes que estar listo para saber qué vas a responder. Y puede ser que no vamos a experimentar las mismas pruebas que experimentaron los amigos de Daniel o de exactamente la misma manera. Pero en nuestra cultura moderna vamos a tener que contestar ciertas preguntas. Van a haber momentos donde nuestra fe va a ser probada. ¿Y cómo se ve cuando se prueba nuestra fe? Te voy a presentar algunas preguntas que es posible que tengamos que responder en algún momento, en una conversación, en una cena, en una entrevista que nos estén haciendo, en una conversación casual con un amigo, con un familiar, en donde sea que te encuentres. Considera estar preparado para preguntas como esta. Cuando se burlen de nuestro Dios, ¿cómo vas a responder? Cuando se burlen de nuestra fe, ¿qué vas a decir? Cuando nos hagan preguntas de lo que creemos y de por qué creemos, ¿qué vas a responder? Cuando la gente te pregunte, ¿tú crees en la evolución o en la creación ex nihilo o de la nada? ¿Cuál es tu posición? Cuando te pregunten, ¿la Tierra tiene aproximadamente 6.000 años o millones de años? ¿Tú te sabes la respuesta? Cuando la gente te pregunta, ¿por qué Dios permite que su pueblo sufra? ¿Tú sabes por qué? Cuando alguien se pregunte, ¿por qué Dios no responde nuestras oraciones o no responde todas nuestras oraciones? ¿Cómo le responderías? Cuando la gente te pregunte acerca de tu posición con respecto a la homosexualidad o a la comunidad LGTB, ¿tú tienes la respuesta? Cuando la gente te pida tu opinión acerca del divorcio o de volverse a casar, ¿qué le vas a decir? O cuando la gente te pregunte acerca del aborto, eutanasia e ingeniería genética, ¿qué le vas a contestar? Recordemos que tenemos siempre que estar listos para dar una razón de nuestra esperanza, como lo dice primera de Pedro 3:15. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida la razón de la esperanza que hay en ustedes. Mi exhortación es a que siempre estés listo. Va a llegar un momento donde te van a llegar esas preguntas. Mi invitación es a que te entrenes, a que estés preparado a saber responder. La lección 3 es cuando se te presenta la oportunidad y se te va a presentar, habla de manera valiente acerca de Dios. Aquí tengo un clip pequeño para ti de algunos segundos y recuerdo claramente viendo en mi casa con mi familia en el año 2018 cuando los Águilas de Filadelfia ganaron el Supertazón y el quarterback Nick Foles, cuando fue entrevistado al final, lo que hizo fue darle toda la gloria a Dios cuando llegó el momento, cuando le entrevistaron. Cuando se te presente la oportunidad como la tuvo a él y se te va a presentar, habla de manera valiente acerca de Dios. I can only give the praise to my Lord and Savior Jesus Christ for giving me this opportunity. I mean, glory to God first and foremost. We wouldn't be here without him. Unbelievable. All glory to God. Y se te va a presentar, habla de manera valiente acerca de Dios. Por último, quiero que recuerdes que cuando Dios te libra, como libró a los amigos de Daniel, debes darle todo el mérito a Él. Debes ser agradecido. No se te olvide darle las gracias y toda la gloria a Él. ¿Se recuerdan con la historia que comencé cuando fui librado de esa golpiza de la pandilla cuando estaba en el 7º grado? En aquel día, efectivamente, entré en el horno de llamas y no me quemé. Estaba ahí, en pleno fuego, y fui librado por Dios. En aquel entonces, seguramente le di gracias a mi amiga. Y el día de hoy todavía le sigo dando gracias. Pero ¿sabes qué? El día de hoy tengo otra oportunidad más para darle gracias a Dios, porque Él estaba detrás de todo esto, y así lo reconozco. Y el día de hoy le doy gracias a Dios por haberme librado en ese momento. Y toda la gloria y todo el honor es para Él, porque el día de hoy debemos reconocer que Dios es poderoso para salvar. Así que en medio de una realidad que tú y yo no elegimos, podemos ir a un Dios que tiene el poder para salvar. Vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje que nos traes en el capítulo 3 de Daniel.
Padre, llénanos de tu sabiduría y que podamos recordar y entender lo que es el mensaje de Daniel y de cómo aplicarlo en nuestras vidas. Padre, te reconocemos como el Todopoderoso y en ese poder tú eres capaz de salvar. Padre, gracias por aquellas ocasiones donde nos has salvado, Señor. Y hoy reconocemos que tú estás detrás de todo, Padre. Tú tienes el control de todo, porque tú eres el soberano, el Dios único y verdadero. Padre, que todo aquel que en su vida haya sido salvado, reconozca que tú estás detrás, Señor, de todo y tienes el control. Padre, te pido que este mensaje sirva para seguir transformando las vidas de las personas o aquellos que no te conozcan, Padre, lleguen definitivamente a conocerte, a aceptarte y a seguirte toda la vida y reconocer que tú eres un Dios todopoderoso, que no hay nadie más poderoso que tú y tu poder tú lo usas para cumplir tus propósitos, Señor, que son eternos y que son buenos. Gracias, Padre, por este mensaje en el capítulo 3 de Daniel. Te pido que nos sigas utilizando para tus propósitos, librándonos del fuego o librándonos en medio del fuego, Padre, para que podamos todos, Señor, darte la honra y la gloria solo a ti. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga y nos vemos la siguiente semana en el próximo capítulo de Daniel. Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan don y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida eterna ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede